la leyenda negra que se ha generado, ¿no?, en torno al Imperio Español. A pesar de toda su gloria, a pesar de grandes personajes como Pizarro, Cortés, Colón, el descubrimiento de América, etc., llega a nosotros una leyenda negra que cada vez se engrandece más, cada vez tiene más virulencia y nos interesaría saber por qué esa leyenda negra y quiénes son los principales beneficiarios detrás de la misma. Pues la primera causa es la histórica en su origen, y ese origen tiene a su vez dos causas, una causa política y otra causa religiosa. La causa política es que somos un imperio, entonces al de arriba, digamos que el de arriba molesta porque somos los que mandamos, los que tenemos la mejor infantería del mundo, quizá la mejor flota armada. Y entonces eso molesta a muchos, molesta a Francia, molesta a Inglaterra, molesta a los Países Bajos, que además han sido españoles, molesta a Italia, porque a las repúblicas italianas, porque algunas de las repúblicas italianas son nuestras, pero se quieren independizar. Y la segunda causa es religiosa porque coincide esa leyenda negra y ese imperio español con la llegada de Lutero y el protestantismo. Entonces España claramente levanta la bandera del catolicismo frente a algunas de estas naciones que no levantan la bandera contraria y que luego generarían las guerras de religión. Entonces ahí tenemos dos motivos que son poderosísimos, ¿no? Quizá los más fuertes, ¿no? A los políticos van unidos los económicos, lógicamente, ¿no? Entonces, junto con eso, se acaba de inventar la imprenta. Entonces no hubiera habido leyenda negra quizá, o hubiera pasado rápidamente sin la imprenta, pero la leyenda negra, que nace por ejemplo en los Países Bajos, o sea, ahí nacen también y tienen las mejores imprentas, ¿no? En Amberes, por ejemplo, en Brujas, en Gante. Entonces ahí, en Basilea. Entonces nacen los panfletos, las hojas volantes que con un grado de persuasión y de influencia en la opinión pública enorme. Junto con eso, muchas veces el de arriba, el grande, el poderoso, no se toma la molestia de defenderse, porque es como si una mosca te estuviera picando, entonces pues tú no le haces mucho caso a una mosca, ¿verdad? No es capaz de ver, ¿no?, el impacto. Sí, que luego... eso les ha pasado a muchos imperios. Eso lo estudia María Elvira Roca en su famoso libro Imperiofobia y leyenda negra. Entonces, pues no hicimos como demasiado hincapié, no le dimos demasiada importancia. Entonces, cuando nos quisimos dar cuenta, la marea había crecido hasta límites insospechados. Y luego hay que tener en cuenta que los españoles somos un poco Quijotes. Entonces, un poco Quijote significa que somos los primeros en hablar mal de nosotros mismos, cosa que... Cainismo, ¿no? Claro, cosa que en otros países eso no pasa en absoluto. O sea, podemos criticar a nuestro propio país en otros países, pero cerramos filas frente al exterior, ¿no? Frente al extranjero. En España no, en España nos hemos tragado la leyenda negra, que es leyenda y es negra, es decir, no solo es negra, sino que es falsa, es una leyenda. O sea, es una gigantesca mentira. Es uno de los ejemplos de manipulación histórica y de mentiras históricas más, porque mentiras históricas hay. O sea, la historia es una mentira constante, entre otras cosas, o una deformación constante, si queréis, porque la historia siempre la escribe alguien, por lo tanto, ese alguien siempre tiene su punto de vista, cuando no, sus intereses, ¿verdad? Poco confesables. Entonces, la historia, pues siempre miente, pero en este caso es que es una mentira gigantesca, y es que además choca contra la realidad. Eso que tú decías del cainismo, ¿verdad? Nosotros contra nosotros mismos, pues hay uno de los principales adalides de la leyenda negra es Bartolomé de las Casas. O sea, un fraile, además, un fraile dominico, nuestro, ¿verdad? Pero esta persona de alguna manera se le va a la cabeza un poco, miente también bastante, exagera muchísimo, en parte con buenas intenciones, ¿no? O sea, hay que proteger a los indios de nuestras propias... excesos. Y luego, eso fue en su origen, pero luego eso se ha seguido reproduciendo siglo tras siglo hasta el siglo XXI, y entonces ahí está muy interesada toda la cultura anticristiana,
que es especialmente virulenta con la Ilustración francesa, con la masonería, ahora mismo con todas las ideologías, o sea, cualquier ideología es contraria al cristianismo, ¿no? Entonces les viene fenomenal seguir alimentando la leyenda negra. Viene muy bien ahora justo que conectes con la Revolución Francesa, José Ramón, porque precisamente al contrario de lo que ocurre con el Imperio Español, parece que la Revolución Francesa goza, pues, no sé, tiene una especie de halo, ¿no? También, no sé, nos quedamos todos con la imagen del cuadro de Delacroix, ¿no? Y parece que se mezclan todas las bondades en esta revolución. ¿Realmente fue algo tan positivo? ¿Y cuáles son las auténticas herencias de la Revolución Francesa? Bueno, lo has dicho muy bien. Es una operación de marketing impresionante, porque los franceses siempre han vendido muy bien sus productos, tanto los buenos como los malos. Si son buenos, pues más o menos se venden solos, y si son malos, los maquillamos, incluso le damos la vuelta a esto. Entonces lo han hecho maravillosamente bien. La Revolución Francesa no deja de ser un drama, no deja de ser una operación, vamos a decir la verdad, criminal, porque bajo el lema libertad, igualdad, fraternidad, que todos lo aplaudimos, todos lo aprobamos, pues en el momento que tú metes la guillotina, ¿qué queda de la libertad? Se acabó la libertad. ¿Qué queda de la igualdad? Se acabó la igualdad. Libertad para los míos, igualdad para los míos y fraternidad para los míos. Ni siquiera para los míos, porque luego se dan de bofetadas entre ellos. Robespierre también acabó en la... No, los propios líderes de la revolución acaban bajo la guillotina. Es decir, que aquello es... Francia se pone patas arriba, provocan una guerra civil contra los propios francesitos. O sea, los francesitos son asesinados por la gente de la Vendée, por ejemplo. Hay una película ahora mismo que está reproduciendo perfectamente eso, los campesinos de la Vendée, del noroeste. Eso lo cuenta Julio Verne en una novela que se prohibió. Hable usted de la censura, del libro, de la Iglesia, de la Inquisición y tal. Los franceses prohíben a Julio Verne que se publique una novela llamada El Conde de Chantelain, y esa novela está prohibida 200 años. O sea, 200 años. Sí, o sea, no se editó hasta hace unos años en Francia y se tradujo al castellano y está a la venta. El Conde de Chantelain. Es una novela mala, muy mediocre, pero el problema es que cuenta la verdad sobre qué es lo que pasó en la Vendée, o sea, en el noroeste de Francia, cómo se provocó esa guerra civil. Entonces, tienes un país absolutamente patas arriba, en guerra, para poner orden a esto que se nos va de las manos, porque se nos ha ido de las manos, tienes que llamar a Napoleón. Y Napoleón pone orden, pero no se sabe si es mejor la enfermedad que el remedio. O sea, es peor el remedio que la enfermedad, porque Napoleón se pasa de muchísimos pueblos, y entonces hace unas levas constantes de todos los varones, pues por su afán imperialista, ¿no? Además, es muy curioso porque, o sea, todo es una mentira gigantesca, porque tú dices, no, es que estamos contra la monarquía, entonces no queremos más monarquías absolutas, hay que cortar la cabeza al rey. Bien, Napoleón. Muy bien, usted corta la cabeza al rey, le corta la cabeza a la reina, a María Antonieta, pero a continuación Napoleón es emperador. Oiga, pero esto es una farsa, pero es una farsa sangrienta y criminal, porque tú sabes la broma de Napoleón, ¿sabes con cuántos millones de muertos se salda? Bien, eso no lo sabe nadie, porque... No, pero supongo que... Pero como mínimo son 5 millones de muertos sobre los campos de batalla europeos, y como máximo 10. O sea, la horquilla es entre 5 y 10. El que pone el 10 es Stefan Zweig, que no es un historiador, pero bueno, es un hombre profundamente culto. Entre 5 y 10. Aunque sean 5 millones, es una barbaridad. Es una locura. Por eso... en el bicentenario de la Revolución Francesa, los franceses pasaron de puntillas, es decir, porque sabían perfectamente lo que había, ya se sabe. Entonces ahora mismo hay una gran revisión histórica, ¿no?, sobre este asunto. Y en el bicentenario de la muerte de Napoleón, hace 2 años, pasaron de puntillas, y pasó de puntillas Macron, y no se quiso hacer un homenaje de Estado a Napoleón. Y además Macron dijo por qué. Dijo, pues porque Napoleón traicionó los ideales de la Ilustración. Y es verdad, están traicionados. Entonces es muy bueno saber historia. Saber historia es importante, pues para que no te engañen.
porque a lo mejor lo que hemos leído siempre en los libros de texto nuestros es que, la revolución y tal, la libertad, la igualdad. La pregunta también sería, ¿qué hubiera pasado sin Revolución Francesa? Muy buena pregunta, sí. Se nos podía haber ocurrido, pero... No, esa no se le ocurre a casi nadie, pero... y la respuesta es, estaríamos aquí, exactamente igual en el mismo sitio. O sea, habríamos conseguido... Con 10 millones de muertos menos. Con 10 millones de muertos menos o 5, pero estaríamos aquí. Entre otras cosas porque los ideales de la Revolución Francesa ya estaban inventados. De hecho, ellos, ¿de quién los copian? De las colonias británicas de Estados Unidos. Claro. O sea, ellos sí que habían hecho una revolución y pacífica, se habían independizado de forma pacífica. Entonces los franceses copian eso, pero se les va de las manos, o se les va por culpa suya, porque es una panda de radicales, ¿no? O sea, fíjate tú, Robespierre, ¿no? Pues menudo elemento. Fouché, pues menudo elemento. Entonces, hemos llegado efectivamente sin esos 5 o 10 millones de muertos.